día de hoy estamos platicando con Alfonso Aguirre de Capital Fortuna. Él es un especialista en metas de ahorro, en metas de inversión, en toda esta parte del asesoramiento justamente para cumplir objetivos. Ok, perfectísimo. Daniel, te comentaba que en muchas ocasiones la gente no pone toda su atención en el futuro, y estoy hablando del ahorro. Muchas veces nos concentramos más bien en el presente. Y es normal que de repente el día a día, los gastos de día a día, lo que se requiere todos los días vayan tomando nuestra atención. Y bueno, por un poco de la plática del día de hoy, es decir, hay que tener un cachito de nuestra mira en el futuro, en qué estamos construyendo para tener más adelante, porque así como es normal dedicarnos a ver solamente el presente, también es lo normal que la mayor parte de las personas no lleguen preparadas para el futuro. Y ese es el objetivo de nuestra plática, poder platicar con tu audiencia el qué tenemos que hacer para que no me agarre por sorpresa el futuro, porque desde hoy estuve construyendo patrimonio. Sí, y de repente sucede que nos olvidamos justamente de estas metas a planes futuros, porque estamos muy concentrados en los gastos cotidianos, en el consumo del día a día. A veces cuando no tenemos claridad, y ese sería de los primeros consejos, que de verdad anótenlo para cerrar el año sumamente importante. Enfóquense en aprender a conocer la manera en la que gastan, en distribuir los ingresos que tienen, y en función a eso que puedan también determinar cuánto sí pueden dedicar al ahorro y la inversión de estos planes, porque de repente nos gana justamente el tiempo, nos gana la cotidianeidad en cuestión de consumo, y pasan los años y nos damos cuenta que llevamos 10, 15, 20 años trabajando y que todavía traemos pendientes algunas metas que a lo mejor nos hubiéramos imaginado que para los 30 yo voy a tener mi casa, y dices, chin, pues todavía no la tengo, o mi carro, o mi negocio. Justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Y cómo le podemos hacer, Alfonso, para concentrarnos en una meta que nos permita precisamente construir hábitos positivos alrededor del ahorro? Creo que le diste y lo conoces muy bien. El ahorro es un hábito. Y como todos los hábitos, lo tenemos que ir construyendo poco a poquito, porque no porque sepamos que ahorrar es bueno. También me toca dar varias pláticas de este tema, tú sabes, en torno al ahorro y a la inversión. Hace rato les platicaba que llevo 16 años en esto. A través de mi trabajo, solamente el 2021... prácticamente, es más, quien se quiera sumar, bienvenidos, prácticamente 2,000 personas han empezado ese hábito de ahorro. Entonces, bueno, ahí me siento bastante feliz, agradecido y orgulloso de que la gente empiece a tomar estos conceptos. Pero cuando yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que el ahorro es bueno o es malo? La mayor parte de la gente me dice es bueno, es algo bueno. Pero luego viene la siguiente pregunta, que es, oye, ¿y estás ahorrando? Y se lo hago a la audiencia que nos está escuchando. ¿Qué opinan ustedes? ¿El ahorro es bueno o malo? Y estoy casi seguro que unánimemente me van a decir, bueno. Por ahí hay alguno que me lo mejora a veces, Daniel, y me dice, no, pues ahorrar es bueno, pero la inversión es mejor. Ya platicaremos de esto, que es totalmente cierto. Pero cuando pregunto en estas audiencias también, oye, ahorrar es bueno, tú estás ahorrando ya y estás ahorrando sistemáticamente, ahí el numerito se nos cae muchísimo. Y lo que yo he descubierto es que no porque sea bueno ahorrar, la gente lo hace. A ver si estás de acuerdo conmigo, Daniel. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos que son buenas. No sé, déjame te pongo a hacer unos ejemplos. Hacer ejercicio todos los días. Yo procuro hacer, hoy se me fue y lo confieso, y ya voy a llegar bien tarde a mi casa, sigo aquí en la oficina, entonces quién sabe si lo haga, pero otras, meditar todos los días es un buen hábito, leer un libro al mes es un buen hábito, pero no porque sea bueno lo hacemos. Necesitamos un motivador más importante, un motor que nos mueva para decidir hacerlo. Y ese motor en muchas ocasiones es un proyecto, el verle sentido a por qué estoy haciendo las cosas
Y de ahí se trata la plática y la invitación de hoy. Las personas tenemos que ahorrar para distintas cosas. Algunos de los ahorros, y vi transmisiones, creo que la pasada que te seguí, hablaban de uno importantísimo, que es el retiro, que son esos ahorros también de largo plazo, pero no toda la gente lo hace porque lo ve lejano. Y a veces no solo lo veo lejano, sino no veo en mi día a día el fruto de mi esfuerzo de ahorrar, y entonces me cuesta más trabajo conseguir ese hábito, porque el entusiasmo y la emoción con la que empiezo a hacer las cosas se nos va, y por eso la propuesta es, oye, el largo plazo es bien importante, el corto plazo también hay que ahorrar para el corto plazo, pero el mediano plazo es fundamental para ir creando patrimonio, para ir construyendo lo que vas a tener más adelante. Y aquí rescato algo que mencionas y que es bien importante y que creo que es clave para los próximos días, en especial las personas que aprovechan el mes de diciembre, las últimas semanas de diciembre para reorganizarse, para autoanalizarse. Es importante estar conscientes de la importancia de ahorrar, por supuesto que, y de hecho aquí nos lo mencionaba también Ángel en los comentarios, el valor de la inversión incluso sobre el ahorro solito también es muy, muy importante, definitivamente es todavía más importante. La invitación es que cuando se pongan estos propósitos, que ahorita también nos lo mencionaban, que es que hay que ahorrar con propósito, y yo le daría la vuelta, cuando nos pongamos propósitos durante este fin de año para empezar a trabajar en ellos el siguiente año, no usen genéricos, es decir, que el propósito no sea ahorrar, porque es muy, muy amplio y no hay un objetivo claro. Justamente uno de los primeros consejos para poder sí cumplir nuestro objetivo y hacer del ahorro y la inversión un hábito es anclarlo a objetivos muy claros. ¿Qué quiero perseguir? Y entonces, en lugar de decir que a partir de 2022 voy a ahorrar, realmente lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿pero para qué quiero ahorrar? ¿Y en cuánto tiempo quiero cumplir ese proyecto o ese objetivo? ¿Y cuánto Cierto. dinero me va a costar? Pues ahora sí, si te parece bien, ¿cuáles son estos Sí. tipos de ahorro, los plazos y pues los instrumentos que podríamos considerar para cada uno de ellos? Y ahorita precisamente tocaste, Daniel, diferentes momentos, porque cada persona tendrá objetivos distintos y lo podrá alcanzar en diferentes momentos, y por eso tenemos ahorros de corto plazo. Normalmente los ahorros de corto plazo son esos ahorros hechos para satisfactores. Y a ver si coincides conmigo, cuando de repente digo, oye, voy a ahorrar y voy a ahorrar 6 meses o voy a ahorrar 8 meses, es para esos satisfactores, no sé, ejemplos cotidianos. Oye, me encantaría en verano irme con mi familia a la playa, o a Tulum, que se puso de modísima últimamente, y entonces me quiero ir con mis amigos. Bueno, pues destino, digo, a ver, me va a costar ese viaje a Tulum 30,000 pesos, y tengo 6 meses para hacerlo, pues voy guardando 5,000 pesos mensuales y a todo dar, seguramente lo lograré. Estos ahorros de corto plazo, Daniel, normalmente los podemos guardar en instrumentos de los cotidianos, de los que conocemos, de los de día a día. O sea, hacer nuestros separaditos en la cuenta del banco. Hay muchas cuentas de banco que hoy te permiten estar en tu misma cuenta mandando como a un apartado que no vas a tocar, y eso es buenísimo. Los CETES, te he escuchado también varias veces platicar de CETES. Es más, yo creo que mejor todavía que las cuentas del banco, porque ahí lo puedes domiciliar y ahí está creciendo poquito, pero está creciendo. Y bueno, a ver, esos ahorros de corto plazo, Incluso sí, también pueden considerar estas opciones de cuentas que tienen la alternativa de inversión a la vista, que esto básicamente es que vas a obtener tú un rendimiento muy pequeño, pero justamente se llama a la vista porque tengo el dinero al alcance de mi mano en cualquier momento. Y cuando son objetivos de plazos bien cortitos, justamente como lo que veíamos ahorita, 3, 4, 5, 6 meses,
tampoco podemos esperar grandes rendimientos porque eso implicaría más riesgo también la posibilidad de que cuando necesite el dinero para cumplir mi objetivo, pues no esté disponible, haya habido una caída en esa lana, lo que sea. Entonces, en metas de corto plazo sí hay que buscar obtener el máximo rendimiento que se pueda, entendiendo que va a ser pequeño, pero que también vamos a tener la ventaja de contar con el dinero pues de inmediato prácticamente. No Cierto. están las Eh, FIPOS, es más, no es la mejor, pero en las metas de corto plazo, a ver si estás de acuerdo conmigo, hasta el método de sobrecitos funciona. dependiendo, ajá, o sea, pues si es a 2 meses, pues sí, ¿no? O sea, realmente puede ser. Digo, ahorita con esto que también estamos persiguiendo lo más que se pueda, ganarle lo más que se pueda al Sí. crecimiento de la inflación, bueno, pues hasta un 4 o 5% que nos den al mes está fino, está decente en metas de corto plazo, entendiendo que seguramente no le vamos a poder ganar al crecimiento de la inflación, pero de perderle 7% a nuestra lana a perderle el 2% en el caso de una inversión muy conservadora, bueno, pues sería el escenario menos gacho, ¿no? Bueno. Y 100% de acuerdo contigo. Sí. Entre más tiempo vayamos a permanecer guardando para la meta que nos hayamos puesto, más relevante empieza a ser el rendimiento que me va a dar o el no rendimiento si lo puse en algo que está creciendo por debajo de la inflación y tal vez un poco menos relevante la liquidez. Y regresando un poquito a esas metas de mediano plazo que son nuestro tema de hoy, que no son esos satisfactores inmediatos, sino lo que me van a hacer crecer. Ya decías tú hace ratito algunas de esas opciones. Oye, quiero, no sé, en unos años comprarme mi departamento, comprarme mi casa. Llevo desde que me independicé y salí de casa de mis papás pagando renta y pagando renta y pagando renta y de repente siento que es nada más tirar el dinero a la basura y ya quiero algo mío. Ahí sí, difícilmente, si no lo he hecho antes, voy a lograr en 2 meses, 3 meses o un año guardar lo suficiente como para el enganche de ese departamento, de esa casa. Ya voy a requerir algunos años. No sé si 3, 5, 7. Depende de cuánto tengo disponible para guardar. Depende de qué es lo que me quiero comprar, en dónde está puesto el objetivo, en dónde está puesto el sueño. Pero ahora sí, ya van a ser años. Y entonces ahora sí, el perderle a la inflación, perder lo que mi dinero puede comprar, el poder de compra, es algo que no nos podemos permitir. Y ahora sí vamos a tener que ver instrumentos que nos estén generando buenos rendimientos, insisto, como es mediano plazo, buenos rendimientos, pero con base en la estabilidad. Tampoco quiero jugar con mi dinero porque sí me quiero comprar esa casa. O sí quiero poner ese negocio que me dé una segunda fuente de ingresos, o sí quiero irme a España a estudiar mi posgrado. Habrá distintas metas, pero si están de acuerdo conmigo, me seguirán en la idea que estas metas de mediano plazo son esas que me hacen crecer patrimonialmente, porque cuando logre comprar mi casa, voy a haber dado un salto y ya estoy en otro nivel de mi patrimonio. Cuando pongo un negocio y estoy generando una segunda fuente de ingreso, di un salto patrimonial. Cuando estudié un posgrado, doy un salto o estoy bien cerquita de un salto patrimonial, de un salto en mi poder de generar dinero, pero todas estas van a requerir más dinero, requerirán más tiempo y los rendimientos van a ser más importantes. Ahora, y aquí hay un caso, fíjate, muy específico. Alfonso, que nos preguntan ahorita, nos dice por aquí, Miriam Martínez, muchísimas gracias. Nos dice, yo quiero irme a la Villa de Santa en Rovaniemi el próximo diciembre. O sea, es decir, en este caso tenemos un lapso o Más un plazo cortito. clarísimo que es un año, ¿no? Que Un todavía año. entra en el corto plazo, pero bueno, son 12 mesecitos u 11, pensando que para noviembre ya tendría que tener todo pagado. Pero aquí, justamente basándonos en este ejemplo, ¿tú cómo armarías o por dónde empezarías a determinar cómo llegar a cumplir ese objetivo en este plazo que es de un año? Claro, lo primerito que yo te recomiendo es desde ahorita ponerte a investigar cuánto te va a costar ese viaje, porque siempre hay que ponerle número a la casa.
Hay que saber cuál es la cantidad que voy a requerir y ahora sí, lo vamos partiendo en pedacitos, en cucharitas. ¿Cuánto es lo que tengo que guardar mes con mes, quincena por quincena? Ahora, los instrumentos, como decíamos hace ratito, Daniel, no son esos instrumentos que te van a dar grandísimos rendimientos. Es más, aun cuando te estuvieran dando lo de la inflación, en plazos cortitos no lo vas a notar tanto, que sí intenta conseguirla, intenta conseguir al menos lo de la inflación. Opciones que tienes, concretas, decíamos, tu cuenta del banco, esos apartaditos. Tienes CETES. No sé si tú ya ojalá tengas un plan de ahorro para el retiro. En esos mismos planes de ahorro para el retiro, muchos de ellos, por ejemplo, si fuera un seguro, tienen un apartado que se llaman dotales a corto plazo. Esos dotales a corto plazo son una bolsita que complementa muchos planes para el retiro, pero que también te dan liquidez en el camino y que normalmente están creciendo, es más, inclusive por arriba de la tasa de los CETES. Yo te invitaría a pensar en esas tres opciones, lo que te ofrecen los apartados del banco, los CETES, o si tienes un seguro, esos dotales a corto plazo, me parecen buenísimas opciones. Ahora, hablábamos como uno de los objetivos de mediano plazo y probablemente muchas personas estén en este camino, es el hecho de emprender, de ser independiente, de poner un negocio o a lo mejor incluso de crecer mi actividad como independiente. Y aquí veíamos algunas recomendaciones o traemos unas recomendaciones muy interesantes de por qué tendríamos sí que ahorrar para emprender, para poner un negocio. ¿Y cuáles son los puntos o cuál es la lana que yo tengo que considerar para poder arrancar con estabilidad los negocios? Porque de repente pasa que me aviento a emprender, luego suena como muy romántico y muy idílico, esto de lánzate y no averigües. Y yo les digo, láncense sí, pero con paracaídas. Y ese paracaídas se logra construir ahorrando e invirtiendo en un plazo determinado. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, emprender yo creo que es un sí o sí. O debería de ser, es más, muchas veces hablando de estos temas de finanzas personales, una recomendación es hazte de una segunda y ojalá una tercera fuente de ingresos. No dependa solamente de una. Lo que sí les puedo decir es que si van a emprender, emprendan con dinero. O sea, hayan hecho un fondo bastante interesante antes, porque si no las posibilidades de que el emprendimiento, en lugar de ser ese lanzamiento en paracaídas, sea aventarte como gordo en tobogán, y eso no va a acabar bien. Tengan un buen fondo, y les voy a platicar por qué recomiendo yo muchísimo eso. En México, y esto lo pueden ver en la página de INEGI, de cada 100 emprendimientos de pequeños y micro negocios, un año después, el 37% habrán muerto. O sea, de toda esa emoción, de toda esa buena idea de decir, ahora sí voy a emprender, de cada 100, 37 no sobrepasaron el año de haber vivido. Y luego, si estiramos un poquito más la liga, Daniel, 5 años después, el 70% de los emprendimientos habrán tronado. Y la causa más importante por la que truenan es precisamente porque se los comen los gastos de operación. Tal vez hice mis numeritos antes, pero yo creí que iba a ganar más, yo creí que iba a vender más, o de repente me salió algo que no contemplaba, y en 5 años, de cada 10 emprendimientos, a 7 les pasa eso y murieron, y murió el esfuerzo, y murió la emoción, y perdí dinero, y perdí muchísimo dinero. Entonces por eso la recomendación es, sí emprendan, sean creativos, tengan buenas ideas, pero cuando lo hagan con dinero, al menos el dinero que requieren para que el negocio viva 2 años. 2 años sin lo que esté vendiendo. O sea, los gastos de operación deben de financiarse de ese fondo que tenemos ahorrado al menos 2 años. No solamente tienes que guardar, Daniel, lo que te va a costar operar ese negocio 2 años, sino ojalá, si vas a emprender y no tienes otra fuente de ingresos, sino te vas a ir por emprender, también guarda con lo que tú vas a vivir esos 2 años.
porque si piensas que un bebecito, que un negocio nuevo, que un emprendimiento te va a dar inmediatamente después de comer a ti también, híjole, seguramente prematuramente le estamos sacando dinero a ese negocio y las posibilidades de que no perdure, pues son las que les platicábamos hace ratito. Perfecto, pues eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando y estamos hablando de metas de mediano plazo, justamente lo que buscamos es que podamos establecer una estrategia de ahorro de inversión para cumplir estos objetivos, que más o menos podríamos generalizarlos para quien quiere emprender. Seguramente va a requerir unos 3, 4, 5 añitos para ahorrar esta cantidad, empezar con un fondo que les permita arrancar sin deudas, y eso también es importante. Es decir, si yo empiezo un emprendimiento y lo hice financiándome a través de un préstamo, empiezo con el marcador en contra porque realmente todavía no he probado la idea, no sé qué va a suceder, no sé si va a salir para pagar el préstamo y aparte para comprar los insumos y para mantener la operación del negocio. Siempre tratemos de arrancar los emprendimientos con nuestro propio dinero derivado de nuestros ahorros de este plan, y entonces puede ser una muy buena meta de mediano plazo. Decíamos, el ideal es siempre tener una fuente adicional de ingresos, dos, esta puede ser una de ellas, o a lo mejor eventualmente dedicarme 100% a ese emprendimiento, pero sí necesito arrancar con ahorros. Entonces, pensar también que si ese es mi interés, independizarme, poner un negocio propio, tengo que enfocarme primero en ahorrar, tener un fondo de lana que me permita mantenerme estable al menos los primeros 2 años en lo que esto va agarrando tracción. Si tengo que hacer ajustes en el modelo de negocio que inicialmente me parecía buenísimo, pero ya puesto en la realidad dices, híjole, no está se veía mucho mejor en el papel que en la vida real. Bueno, ya tengo dinero que me va a respaldar, y también súper importante, identificar a cuánto ascienden mis gastos cotidianos, la renta, la comida, los servicios, para que también pueda tener hasta donde sea posible ese dinero y que no tenga que cerrar el negocio porque me tuve que ir a buscar un trabajo de medio tiempo, porque ya no me alcanzaba para pagar ni las cuentas personales, que realmente, y ahorita lo veíamos con las estadísticas que nos daba Alfonso, que son verdaderamente pues muy tristes, pasa muy seguido, ¿no? Entonces, pues si está dentro de sus planes de mediano plazo este objetivo de emprender, háganlo con una meta, con una estrategia de ahorro e inversión. Estamos hablando metas entre 5 o 7 años, y parte también de lo que tú haces y a lo que te dedicas, pues es estos planes de ahorro e inversión que pueden ser a través de seguros, pueden ser a través de otros instrumentos, pero a diferencia de un plan personal de retiro que prácticamente puedo disponer de ese dinero hasta los 65 años, a diferencia de un plan educativo que puedo disponer de ese dinero hasta que mi hijo cumple o mi hija cumple los 18 años. No hablamos y no hemos hablado tanto, al menos este año, justamente de estos otros planes que son pues de plazos más cortos. ¿Cómo funcionan? O sea, y cuál es el plazo, digamos, mínimo al que yo pudiera pensar en uno de estos planes de ahorro e inversión, y por qué hacerlo a través justamente de un esquema de una aseguradora a diferencia de otras alternativas. Es decir, técnicamente o estratégicamente, ¿cuál es la ventaja que encontraría aquí? Estos planes normalmente requieren alrededor de 5 años, entonces por ahí van enfocados a los 5, 6, 7 años. Ahora, muchas veces tienen también liquidez intermedia, entonces les digo, cada vez vemos cuál es la necesidad de nuestros clientes y vemos cuál es el plan más adecuado, la herramienta más adecuada. Algo que me gusta mucho de este tipo de herramientas es que nos permiten, Daniel, hacer esas mezclas entre instrumentos de renta fija que normalmente solamente me protegen algo parecido a la inflación, pero también instrumentos de renta variable basados en la seguridad, y esta mezcla me permiten tener la potencia suficiente como para que el ahorro no solo esté ahí juntándose, sino también, sin mi esfuerzo, esté creciendo. ¿Por qué este tipo de herramientas también? La domiciliación. Me parece que es algo importantísimo. Muchas veces y no me van a dejar mentir, quien nos esté escuchando, la mayor parte de nosotros en algún momento ya se nos había prendido el foco
o si no es que varias veces en nuestra vida, de ahora sí me voy a poner a ahorrar para dejar de pagar rentas y juntar el enganche de mi casa. O ahora sí me voy a poner a guardar para emprender o para mi posgrado. Es más, en estas fechas, una uvita de las que se van a comer el 31 o el primero va a tener que ver con una meta de ahorro. Y muy probablemente una de las uvitas del año pasado y del antepasado y de uno antes haya tenido que ver con metas de ahorro, que en muchas ocasiones la gente las empieza, en otras no, pero muchas sí, pero también la gente desistimos y necesitamos de ese apoyo que en muchas ocasiones es la domiciliación. Entonces, ¿por qué hacerlo a través de mecanismos organizados? Porque me permiten el darle un sistema, darle un orden a mi objetivo, y con esa ayuda es más fácil que lo logre, porque me van a dar acceso a herramientas que me van a permitir crecer mi dinero más que si lo quisiera hacer yo solito en el banco, porque a través de instituciones financieras, en fondos de inversión en muchas ocasiones, junto mi dinero con el de muchos otros pequeños y medianos inversionistas, hago una masa, o las instituciones, los fondos de inversión hacen masas más grandes, se junta más dinero y tenemos el poder en conjunto de tener acceso a herramientas con más potencial. Perfecto. Y algo que también es bien importante y digo, es esta disciplina, este orden. De hecho, para mí ese es uno de los grandes valores. ¿Podemos ahorrar por nuestra cuenta? Por supuesto que sí, y prácticamente para el objetivo que se les ocurra. Podemos establecer nuestro propio plan, determinar la frecuencia en la que aportamos, etcétera. Pero va a depender de que nos acordemos, va a depender a veces incluso que hasta emocionalmente tengamos ganas de hacer la transferencia. Si de repente aparentemente hay una situación más importante en ese momento, quizá pueda decidir ese mes, esa quincena, no pasar la lana que estaba pensada para un objetivo en particular. Y justamente a través de este tipo de instrumentos, lo que yo puedo hacer es amarrarme las manos, determinar una frecuencia, una cantidad, un plazo en el que se van a estar haciendo esas aportaciones, y entonces es altamente probable que bajo estas circunstancias sí cumpla. Este es el famosísimo y célebre, para quienes siguen estos temas, seguramente ya lo han escuchado con Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista, el quítamelo porque me lo gasto. Y si yo no me quito esa lana de las manos a través de un sistema en donde yo pueda estar aportando de manera constante sin que dependa ya de mí, sino que ya se va solo el dinero, difícilmente voy a encontrar esta constancia que me puede dar ese sistema. Ahora, y una pregunta también importante, Alfonso, en este tipo de planes las aportaciones son mensuales, son semestrales, son anuales, ¿cómo funcionan? Porque pues también a veces a lo mejor yo digo, con lo del aguinaldo quiero que sea anual y es una aportación. O ¿sabes qué? Quiero meter la mitad de mi aguinaldo para cubrir medio año y el otro medio año lo cubro a lo mejor en junio o en mayo que me tocan utilidades o en julio que me toca el fondo de ahorro. ¿Cómo puedo también determinar esta frecuencia? En la mayor parte de las herramientas se valen todas las frecuencias de las que hablaste. Hay ocasiones en donde la gente puede decir, oye, el aguinaldo antes de que se me escape me lo pagan, a algunos ya se los pagaron, a otros en los próximos días, no sé, habrá quien le caiga el 19 y antes de que se lo gasten pueden ponerlo en este tipo de planes. Ahora, yo recomiendo mucho, Daniel, el hacerlo en gotitas, porque ahorrar es un hábito y los hábitos lo hacemos a través de las repeticiones. Y entonces la domiciliación me ayuda a generar ese hábito y en gotitas podemos hacer mucho más y es sencillo. Entonces, contestando la pregunta, este tipo de planes te permiten perfectamente hacer una sola aportación anual, habrá quien lo diga, quien lo decida semestral, trimestral, mensual. A quien lo decidió mensual no le impide que de repente cuando cae dinerito extra, cuando cae, oye, no sé, pagan utilidades, entonces una parte se lo voy a poner a este ahorro que estoy haciendo para el enganche de mi departamento. Claro que lo puedes hacer. Van a pagar aguinaldo, lo voy a hacer o para llegar a una meta mayor o para llegar más rápido, lo puedes hacer también.
Ahora, ¿qué pasa? Y esto también es importante, estamos cerrando el año, decíamos, quizá es el momento ahorita para muchas personas en las que se van a dar tiempo finalmente, espero que así sea, quienes no lo hayan hecho, de darse la oportunidad de conocerse financieramente hablando. ¿Qué sucede si ahorita yo siento, o sea, que sí quiero establecer estos objetivos de mediano plazo, cada quien, decíamos, en función a su propia realidad, gustos, Sí. intenciones, anhelos, deseos, objetivos en la vida, sabrán cuáles son esas metas. Estamos hablando en términos como de establecerlo en el tiempo, más o menos es de 5, 7 años, igual un poquito menos, 3, 4 años, una meta de mediano plazo. Pero ¿qué sucede si en este momento siento, y a lo mejor no solo siento, sino que es una realidad, que no me está alcanzando el ingreso que tengo para considerar empezar a trabajar en el ahorro y la inversión? ¿Hacia dónde tengo que voltear? ¿Cómo me organizo para sí encontrar recursos que me permitan arrancar? Y ahorita vamos a ir también con eso, mínimo con una meta. O sea, no quieran hacer todo al mismo tiempo, porque de repente puede ser frustrante en muchos casos. Pero, Sí. ¿cómo si le hago para empezar con una si siento que ni siquiera me alcanza para ahorrar ni para una de corto plazo? Vámonos más básico, pues. Claro, yo creería que, como lo dijimos hace ratito, tiene que haber algo que me motive. O sea, el dinero no alcanza, yo también quiero más para que me alcance. La cosa es que tengo que establecer prioridades y a la hora de establecer esas prioridades, ver cuáles son esos objetivos que me van a permitir crecer y yo a eso le pondría un peso adicional, el decir, oye, sí hay cosas que me motivan, que me gustan mucho, sí prometí estrenar sala pronto, cambiar la lavadora que ya hace mucho ruido, o irme de viaje porque hace un rato no me voy de viaje, pero también queremos ya dejar de rentar, también necesito guardar para el retiro, entonces yo creo que hay que elegir uno y en la elección yo le pondré un peso importante a aquello que me haga crecer. Y justo esa es la belleza que yo le veo a los objetivos y a los ahorros, a los objetivos de mediano plazo, que son esos que conforme los vaya logrando, me van a hacer más fácil el conseguir otros objetivos mayores. Porque si logré juntar y una buena cantidad para mi enganche, o sea, si me voy a un enganche muy chiquito, tal vez luego me voy a poner la soga con una hipoteca difícil de pagar, pero si junto una buena cantidad para un enganche, poco tiempo después voy a dejar de pagar rentas y entonces voy a tener un excedente para cumplir otros objetivos. Si logro juntar para poner esa empresa, probablemente unos años después voy a tener una segunda fuente de ingreso que me dé estabilidad y además que a la hora de crecer mi ingreso me va a permitir dar el salto a otros objetivos que tenga. Lo mismo el caso de estudiar un posgrado, muy probablemente me va a permitir abrir las puertas y generar más ingreso más adelante para poder cumplir otras metas financieras y ahí lo delicioso de ir consiguiendo objetivos de mediano plazo, porque no solo es el sí lo quiero hacer, sino me ayuda a crecer con todos mis otros objetivos, pero hay que empezarlos. Cerrando un poco la plática del día de hoy, muchísimas gracias, Daniel. Eso, démosle forma a lo que queremos lograr y ojalá que cuando llegue el momento de encontré la casa ideal en donde me gustaría vivir, tengo la idea de emprendimiento adecuada, porque tengo estos conocimientos y es algo que me motiva, que los encuentren con dinero. Y si quiero tener dinero en el futuro, la forma más fácil de hacerlo es guardando en el presente. Y no solo guardando, sino que tenga mecanismos ese dinero de ir generando, de ir creciendo, aún sin mi esfuerzo, y esos son los vehículos de inversión, y es a lo que me he dedicado a estudiar y asesorar en los últimos muchos años, la última década y media. Entonces, herramientas hay, proyectos hay, ustedes los tienen, ustedes los han pensado, y solo se trata de darles forma. Así Porque es. dándoles forma vamos a lograr consolidarlos y tener esos crecimientos que no solo se tratan de patrimonio, el crecimiento no solo es más dinero, sino es mayor calidad de vida,
para mí, para mi familia, no se hace solo. Eso requiere de acciones, requiere de disciplina y requiere de toma de decisiones, porque el destino no es otra cosa que la suma de las decisiones que vamos tomando todos los días. Totalmente de acuerdo. Las oportunidades muchas veces se van a aprovechar cuando tenemos en ese momento los recursos para aprovecharlas. Las vamos a tener que dejar ir si no estamos preparados financieramente para verlas. Incluso a veces no las podemos ver si no tenemos la preparación financiera para poder identificarlas y aprovecharlas. Estoy completamente de acuerdo. Y dense, por favor, de arranque, punto número 1, el tiempo, la oportunidad de aprender, conocer, comparar, informarse y establecer el objetivo número 1, el paso número 1. Neta, no se vayan de este año 2021 sin haber arrancado, por favor.